Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy he tomado un artículo que me ha parecido muy interesante en El País, que habla de el expolio en arte, que es pasatiempo de ricos, y ahora cualquiera puede expoliar en arte. Y de hecho hay ahora mismo una reunión en Praga y se están haciendo desde hace tiempo, me parece que desde el 70 y algo, ahora lo contaré con más detalle, se están haciendo unas listas de países vulnerables y de cosas, digamos, que se extraen de su país. Me ha sorprendido mucho esa lista de países porque he visto, por ejemplo, China. Yo no sabía que China era un país vulnerable a la hora de los robos de expolios de cosas antiguas y de obras de arte. La lista es larguísima. África, bueno, Mali, Nigeria. Me ha sorprendido también muchísimo Colombia. Pensaba que, no sé, que se controlaban más las cosas, pero bueno, después de estar leyendo artículos también sobre España, diferentes escritos sobre España, que junto con Italia somos los países donde más se roba, donde más se esquilma y donde más se rapiña desde hace muchísimo, con diferencia, quizás también somos los que más tenemos, no lo sé. Bueno, pues no me sorprende nada. España es un coladero. Y os voy a decir una cosa, días anteriores he estado hablando de, por ejemplo, Gentileschi, que intentaron sacar esa pieza hacia Austria. Resulta que, a pesar de ser la Comunidad Económica Europea, a pesar de tener ¿cómo se llama? Los convenios Schengen, la frontera y tal, cada país tiene una legislación diferente porque tiene unos intereses diferentes. Incluso cuando Inglaterra, antes de salir de la Comunidad Económica Europea, tenía una legislación totalmente diferente, y tan diferente porque todos los que han sido metrópoli son los primeros que han rapiñado, que han hecho en expolio. Bueno, pero a pesar de esto, pues en Praga se está... contaros que se hacen a todas las aduanas y a todas las policías aduanas se les pasa unas listas de objetos que son susceptibles de que sean robados por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, ¿no? Pues Ucrania tiene un patrimonio fantástico de arte antiguo, de oro, de todo, y entonces están temiendo y justamente pues se están, digamos, mandando como listas de objetos, de cosas, etcétera, para que las aduanas de otros países esté al tanto. De hecho, ahora lo contaré. Por ejemplo, en Estados Unidos se descubrió la tabla de Gilgamesh de Irak, porque en la primera invasión de Irak hubo 17.000, porque tener en cuenta que Irak era el creciente fértil, el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia, ¿no? Y entonces se rapiñó los mismos soldados americanos. En fin, hubo gente que rapiñó diferente, no necesariamente fueron los americanos, porque los mismos americanos también han devuelto cosas. Es que he estado leyendo novelas de espionaje donde los soldados son los que roban, ¿cómo se llama?, rodillos de estos antiquísimos y después los venden a coleccionistas, etcétera. Pero bueno, me imagino que habrá habido de todo, ¿no? Pues se encuentra en la tabla de Gilgamesh, que es vendida a coleccionistas, una tabla valiosísima, no hay nada más que una, y para financiar grupos terroristas, porque es un dinero fácil, ¿no? Y afortunadamente Estados Unidos pues la capta y la devuelve a Irak. Pero vamos, eso es excepcional, porque ya os digo que 17.000 objetos fueron robados, rapiñados en la primera invasión de Irak. España, como os he dicho, es un coladero. Entonces, si quieres, por ejemplo, sacar España es riquísima en pintores, yo qué sé, Goya, el Greco, etcétera. De Goya no permiten sacar nada. Pero permiten sacar, para mí, demasiadas, miles de cosas, ¿no? Entonces, estas cosas que van a ser vendidas de hace mejor 500 años, o códices miniados, cosas con unos valores excepcionales, pues resulta que fuera de la frontera española vale 4 y 5 veces más que aquí dentro. Y entonces, claro, están todos loquitos por sacarlo. Lo que ha ocurrido es que algunas veces, como pasó con Botín, el hermano de que fuera presidente del Banco Santander, pues se le interceptó una pieza que me parece que era de Picasso joven, de mujer, y si te interceptan con una pieza de esta en aguas internacionales o saliendo y tal, se quedan con ella. Afortunadamente pasa aún. Entonces, claro,
las personas que quieren venderlo fuera de España intentan, hay como un tribunal que se reúne X veces, no sé cómo se dice, un grupo de personas que son especialistas se reúnen X veces al año porque hay muchísima demanda de sacar objetos de arte de coleccionistas para venderlo a otros coleccionistas porque es cash money y no quieren que la policía los pille y forme a pasar parte del patrimonio nacional como le pasó a este de Botín, ¿no? Y nunca se dicen las razones de por qué se permite y por qué no se permite salir esa pieza. Pero, por ejemplo, porque hay abogados solamente especializados en temas de estos para conseguir que sus clientes, y normalmente suelen llamar, por ejemplo, a Manuela Mena, que está jubilada, que era conservadora del Prado, y ella dice que era implacable, que se juntaba con Zugaza, que era el antiguo director del Prado, etcétera, y que ante determinado objeto era implacable, no daba argumentos ni explicación, simplemente eso no se sacaba de nuestra frontera. Pero he de deciros que la mayoría, por no decir todo, casi todos, salen fuera de nuestras fronteras para ser vendidos a coleccionistas de todo el mundo. Y no sé qué podía deciros más de las cosas que se hacen en España, de las barbaridades. Es un coladero total, porque ya he dicho que eso es dinero contante y sonante, que además las propias casas de subastas, he estado leyendo también que se hacen las despistadas porque saben perfectamente que esos objetos han salido de sus países de forma ilícita, pero claro, ellos tienen unos márgenes muy buenos y entonces, como comprenderéis, no muerden la mano que les da de comer y se hacen los despistados, como se hacen los despistados con las falsificaciones, etcétera. Y os iba a contar algo más, no me acuerdo, sí, que contaba también de las cosas que tenían, por ejemplo, que no permitieron que salieran, de los que formaron parte, porque no siempre forman parte la misma persona, de esa especie de tribunal que evalúa el que pueda salir de nuestra frontera o no. Es que he comido comida china, se nota. Y pues salía, por ejemplo, un friso de mármol que suponía que era de Medina Zahara o de la mezquita de Córdoba, y dijeron que eso no sale de nuestro país. Que de hecho me parece que en Christie o Sotheby's se vendieron vigas grabadas preciosas que provenían de la mezquita de Córdoba. España intentó comprarla, pero era una locura de cara y fue sacada de manera ilegal. La embajada estuvo intentando en Londres volverla a conseguir, dijeron que no, eso es muy complicado. Bueno, entonces por eso, mirad, este rapiñeo que hay en arte no es nuevo, existe de siempre, porque es un dinero fácil. Entonces, por ejemplo, en Egipto, cuando estuve, lo habré comentado, nuestro guía decía que, bueno, que se sorprendía cada vez que viajaba a París o a Madrid o al Vaticano, donde fuera, o a Londres, se encontraba un obelisco, ¿cómo se llama?, en granito rosa, maravilloso, y decía, para uno que le ha llegado, ¿cuántos se le habrán roto por el camino? O sea, están llenas ciudades y tal. Aquí hay un robo y que continúa habiendo en Egipto. Es uno de los países en riesgo. Está en inglés, está lo que estamos viendo, ¿no? Risk, Egypt, Colombia, no sé qué. Y había, madre mía, qué lista interminable. África de casi de punta a punta, en peligro, en riesgo. Bueno, se está intentando de alguna forma luchar y la verdad es que se consigue unas veces sí y otras veces no, porque el afán de los coleccionistas es tan grande por conseguir esas piezas y de los que se las venden por conseguir dinero fácil que es bastante complicado controlar esa calamidad. Pero bueno, voy a ver si os leo esto un poquito, si soy capaz de poner. No, creo que no soy capaz. Bueno, diciendo estas palabras, el Consejo Nacional de Museos, que está en inglés, a International, no sé qué, Museum, se dice ICOM, prepara una lista roja de bienes saqueados. Este año la reunión ha sido en Austria, de bienes saqueados en Ucrania. Solamente hacer un inciso: en España, cuando fue la guerra civil, afortunadamente el ministro de Cultura, que había en estos momentos, que no me acuerdo cómo se llama, que su sobrino era catedrático en económica y que pertenecía a la burguesía valenciana, bueno, pues consiguió el Prado y lo mandó fuera a Suiza entero. Porque es muy fácil que cuando hay un vacío de poder, pues te puedes llevar lo que quieras. Velázquez entra ahí con una pistola, con un arma y te lleva, te sirve como en un buffet
Y bueno, cuando empezaron las contiendas, empezaron los bombardeos, empezó todo el mundo, la joven república fue consciente de que había que sacar de aquí de España eso, y los suizos estuvieron encantadísimos, y se hizo como un tren, todo un convoy gigantesco. Me parece que las meninas sufrieron daño y luego se arreglaron. Un convoy gigantesco donde estaba todo el Prado, que son muchísimos siglos de colecciones reales. Bueno, continúo. Ahora están temiendo que con el conflicto de Ucrania cualquiera con un arma entra en un museo y se llena de los bolsillos. No os podéis imaginar qué cosas tiene Ucrania de objetos labrados en oro 4 siglos antes del nacimiento de Cristo y cosas así. Me he quedado sorprendidísima. Realmente Kiev es el corazón de Rusia, más que Moscú, ¿eh? Y, en fin, fíjate qué curiosidad. Bueno, entonces con los visos de que Ucrania pueda ser saqueada, están advirtiendo al resto porque además esto se está divulgando, se divulga para todo el mundo, para que la gente en aduana, hace poco en España, pillaron, como os conté, un dibujo de Picasso gigantesco en Ibiza que pretendía ser vendido allí por un ciudadano suizo. Bueno, ahora dicen, ya no es solo un pasatiempo de ricos, dicen allí los de Praga, los representantes de cada nación. En un aeropuerto, que son casi todas policías, bueno, en un aeropuerto de Rumanía, en las maletas de un individuo cualquiera, los agentes aduaneros, Rumanía tiene, otro inciso, Rumanía tiene un patrimonio artístico. En España hay bastantes rumanos, ellos tienen lenguas romances derivadas también del latín, es dificilísima, pero ellos aprenden muy rápido español y muy rápido italiano. Y entonces tenía compañeras de la facultad, y hay una empresa española que se está dedicando a rehabilitar. Tienen todo el país lleno de iglesias abandonadas, antiquísimas, y están intentando rehabilitarlas, o bien como iglesias, restaurarlas, que es carísimo, o bien, digamos, restaurarlas y que eso puedan pasar a ser negocios de alguien para que, digamos, ese dinero ayude a su vez a restaurar otras cosas. Bueno, son gente además muy formada, porque la Unión Soviética tenía una universidad bastante poderosa y tienen unas tradiciones muy buenas. Y bueno, eran chicas todas muy cultas que se estaban formando en España para irse luego las que yo conocí eran restauradoras, se estaban formando a restauradoras. En Rumanía detectan 18 artefactos antiguos. A ellos en frontera se les pone la mosca en la oreja y dicen, parecían objetos sospechosos. Y bueno, en realidad lo que pasa es que supieron identificarlos enseguida, porque figuraban en las listas que hacen este grupo que se ha reunido en Praga y que lo hacen para todo el mundo. Que son como unas listas rojas de objetos en riesgo de diferentes países. Ahora mismo, sobre todo en los países en conflicto, que son los más vulnerables, porque, como he dicho, hay vacío de poder. O países, como pasa también en África, donde, digamos, los tentáculos del Estado no son inexistentes, como en Mali, que bueno, pues que tienen ahora, pues yo que sé, los talibanes tienen, y además Mali, por ejemplo, tiene muchísimas etnias y muy diferentes entre ellas, ¿no? Y entonces es difícil que se puedan controlar, y es muy antiguo Mali, todas las cosas que tienen. Bueno, y los pobres nigerianos con Benín, que ya la han robado vivo. Hay muchísimas etnias que son buenos artistas. Bueno, el caso que en Rumanía el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, como he dicho en inglés, por su sigla en inglés, lo que descubren en Rumanía son una serie de objetos que proceden de la cultura egipcia antigua, de la primera época, que es maravillosa, porque después se va degradando hasta llegar a la época de los Ptolomeos, que es la época griega, y entonces pues los restos que hay de los Ptolomeos, aparte que son más recientes, pues artísticamente son más dudosos. Bueno, gracias. Mirar, eso va por dinastía, los que son egiptólogos lo saben, yo no, yo he estado en Egipto 2 veces y bueno, todavía sigo sin aclararme. Y el museo, el antiguo museo del Cairo, estaba atestado, no le cabían las cosas y eran francamente espectacular. Bueno, gracias a que están incluidos en esas listas rojas, fueron interceptados en Rumanía y finalmente fueron devueltos a Egipto, de donde nunca tendrían que haber salido. Los pobres egipcios los roban a 2 manos. Por eso cuando los compañeros de Sudamérica dicen que robamos, sí, pero es que en el Mediterráneo, Chipre, Creta, bueno, roban, se ponen las botas. La historia, y África ni os cuento, la historia la ha contado una mujer que es arqueóloga, que se llama Micaela Simón, o Simeón, o algo así, que es rumana, que coincidió, que está ahora mismo en Praga y ha contado esta historia.
que es la directora, es arqueóloga del Museo Nacional de Historia de Rumanía. Es una de las mesas de trabajo donde se presentan las diferentes ponencias en este congreso que se hace mundial. Esta semana en Praga, de cuyos temas de debate es el tráfico ilícito de bienes culturales, que parte de objetos robados a instituciones o de países o de excavaciones irregulares. Aquí hay muchísimas. Se ha llegado a prohibir esos objetos que son como un palito que hace pi, 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 pi. Bueno, no os podéis imaginar, pues así todo, la gente los pide por Amazon y cometen barbaridades, porque van por mitad del campo, detectan metal, entonces cogen el pico y la pala y ¿qué es lo que hacen? Se cargan estratos y estratos y estratos que para los arqueólogos serían una información valiosísima, aunque en el último estrato hubiera moneda de oro. Toda esa información es una pena, se pierde porque meten la pala y el pico, etcétera, y después lo venden por catálogos por internet. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de gente que pillan con restos romanos, restos árabes, monedas de plata. Bueno, es que es tremendo. Nosotros fuimos, donde yo vivo, el último Islam culto fue en la península, fuimos los últimos, el Reino de Granada, y hay muchísimos. O sea, es que la misma ciudad rascan un poco y encuentras de todo. Hay un problema global que involucra a redes internacionales, destruye patrimonios culturales de los países y en ocasiones sirve para financiar grupos terroristas, otros delitos. El otro día leí que encontraron un Picasso simplemente en un grupo que era de venta de droga. Las líneas rojas elaboradas por los equipos internacionales de expertos dan cuenta de los materiales robados, y no solamente de los materiales robados, sino los que están en riesgo de ser robados, como por ejemplo los países en conflictos como Ucrania, como Yemen. Yemen no me extraña, era una preciosidad de país. Creo que de todos los países que conozco es el más bonito, que están en objetos de tráfico. Se distribuyen a las aduanas de los diferentes países y los cuerpos de policía para ver si hay suerte y pueden interceptarlas. Casas de subasta y museos. Las casas de subasta se hacen los locos y los museos, diría que también. Anda que estoy repartiendo a todo el mundo leña. Son como esos carteles que muestran individuos cuando dicen se busca, ¿no? Y que la verdad es que yo antes decía, bueno, seguro que se tinta el pelo de rubio o se hacen cirugía. Pues en la zona esta donde vivo, que es la Costa del Sol, entre Málaga y Almería, no sabéis, este verano llevan, yo que sé, peligroso, gente que ha asesinado o pedófilo, cosas así, han encontrado muchísimo. No sé por qué se ven en esta zona. Debe ser como hay muchas zonas llenas de turismo que a río revuelto, ganancia de pescadores, no los perciben. Bueno, de delincuentes, terroristas, bueno, los más buscados, pues eso, que se ponen como carteles de objetos que son susceptibles de ser robados, o sea, de delitos que todavía no se han cometido. Y bueno, eso me resulta muy gracioso. Es una forma en que las autoridades estén atentas lo mismo que cuando estamos en una ciudad grande y decimos, ¿y por qué hay un control? Y entonces pues dicen, es que hay una alerta no sé qué, porque hay peligro de atentado y tal. Y entonces hay como una, ¿cómo diría yo? Toman una serie de precauciones, ¿no? Pues este grupo también toma una serie de precauciones frente a países en conflicto, países en vía de desarrollo, etcétera, etcétera, porque saben que los contrabandistas están allí acechando y ofreciendo a países poderosos económicamente, que además tienen muchísimos museos. El otro día os estuve contando del mecenas en Nueva York, que dice que le ofrecen cosas de Turquía y él no ha querido comprar porque sabe que son excavaciones ilícitas, que son cosas maravillosas, pero que con su dinero no quiere formar parte de esa trama, porque mirad, se roba porque se puede vender. Si no se pudiera vender, pues no se robaría. Esto es como los coches que desmontan. Si no pudieran venderlos, pues las bicicletas que se roban, si no pudieran venderlas, no se robarían. Bueno, toda esta información va destinada también a museólogos, historiadores del arte, que no tienen por qué distinguir una estatuarilla etrusca de un souvenir. Más vale prevenir que curar. Explica en Praga Darinka Kolar, que ahora os voy a decir qué es lo que cuenta ella, que es inspectora jefa de policía, historiadora de arte y directora del Museo de Policía de Eslovenia. En los cuerpos, ya sabéis que el otro día os estuve contando que hay museos que se dedican solamente, como en el caso de Roma, el museo que tienen 2 millones de objetos por exponer. Antes de devolver a sus dueños originales, lo exponen. Bueno,
Esta es la directora del Museo de Policía de Eslovenia. Dice, en los cuerpos de policía no hay expertos en arte, así que las listas, en España sí, ¿eh? Yo tuve un compañero policía que estaba estudiando Bellas Artes precisamente para formar parte de ese cuerpo. En los cuerpos de policía no hay expertos en arte, así que las listas son muy útiles para luchar contra los delitos relacionados con el patrimonio de cultura. Yo pienso que las listas son útiles para todos, para los que saben de arte y para los que no. Hay un ejemplo, por ejemplo, en febrero de 2021 hay un conjunto de 51 monedas antiguas de origen árabe y griego que son entregadas para su estudio a la Universidad de Washington, en Estados Unidos, para investigar sobre ellas. Estas piezas son incautadas en el puerto de Blaine en 2017 a una persona que trata de cruzar la frontera de Estados Unidos a Canadá. O sea, si te pillan, pasa a formar parte del patrimonio del Estado. Bueno, el individuo no tenía forma de demostrar la propiedad de las monedas, ni cómo la había conseguido, y dijo la policía, está para acá, listo, que te vas a acordar. Al examinarla, el servicio de aduana apreció que algunas de ellas eran similares a las que figuraban en las listas de antigüedades de Afganistán. Así fueron recuperadas y puestas al servicio de estudiantes e investigadores. Me imagino que luego las devolverían. Es difícil aventurar el volumen del comercio ilícito, monedas antiguas todas, global, de este tipo de piezas, porque realmente no hay una estadística, es difícil de controlar, no hay estadísticas exhaustivas, pero el tráfico es intenso porque hay una demanda grande. Entonces la oferta se adapta a la demanda. La demanda es creciente más bien. Y no es solo un pasatiempo de rico, alerta la organización. Todo el mundo le gusta tener algún objetito antiguo. Hasta el momento se han publicado 18 listas rojas que cubren unos 50 países. Yo me he sorprendido de los países, porque por ejemplo Colombia pensaba que controlaba más sus cosas. Colombia es una preciosidad bonita. Estuve y me encantó 15 días. Amigos colombianos, si me veis, me encantó. Volvería mañana. No queríamos irnos ninguno de los españoles que estábamos allí. Fuimos a Medellín y a Cartagena primero una semana y a Medellín. Maravilloso, maravillosa. Bueno, la última está dedicada a los países del sudeste de Europa y una región con un patrimonio cultural muy disminuido porque los conflictos políticos, claro, están robando el tema de Ucrania y tal. Incluyen documentos antiguos, libros incunables, figuras grecorromanas o retratos medievales. En otoño se presentará la de Ucrania, cuya invasión por parte de Rusia ha puesto en jaque, en peligro, buena parte del patrimonio que tienen maravilloso. La situación caótica que se produce en países en conflicto hace que los traficantes se froten las manos, los controles se relajan y el comercio ilícito de objetos artísticos se intensifica, como ocurre desde el inicio de la guerra de Siria. Madre mía, Siria, y entre lo que rompieron y lo que robaron, madre mía, muchas piezas. Es un país que me hubiera encantado conocer. Ahora creo que no. Muchas piezas acabarán rápidamente ofertadas en páginas web y redes sociales. Tienen una desvergüenza hasta en los mercadillos. Aquí los venden hasta en los mercadillos. Bueno, aunque es un error, fijaros la incongruencias que hay en España. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los, ¿cómo se llama? Los fósiles, ¿no? Y compro fósiles para mí y para otros. Estos fósiles están robados de Marruecos, del Atlas, del desierto y tal. Entonces, en España está prohibido vender fósiles españoles, pero no está prohibido comprar fósiles de otros sitios, con lo cual pueden robar fósiles y venderlos aquí tranquilamente. Los fósiles son espectaculares de bonitos. Es que yo vengo de escultura, ¿qué queréis que os diga? Bueno, es un error pensar que el tráfico es solo un problema de zonas en conflicto. La preocupación, en España e Italia no estamos en conflicto y nos roban a dos manos. La preocupación de la ICOM no es nueva. Desde 1947 la organización lleva alertando del problema. En los años 60 y 70 era común ver anuncios sobre piezas que habían robado sustraídas en sus publicaciones y se acabaron haciendo libros donde se daba cuenta de las piezas con las que se estaba comerciando de manera ilegal. Pero si es que esto es más viejo que la humanidad. Dice uno del ICOM, Ted Ockers, dice, pero en los años 90 se hace evidente la necesidad de una información que pueda actualizar de forma más fácil y rápida, y es cuando aparecen las listas rojas. En 2000 se publica la primera lista roja dedicada a África, centrada en África, porque por lo visto es donde más roban. Se avisa, yo estoy contando lo de los fósiles, que yo compro fósiles, vamos.
hago posible el robo. Se avisa de que las estatuas de piedra del norte de Burkina Faso, piedra de bronce y terracota de Ife, Nigeria, o vasijas de Mali pueden caer en manos de traficantes. ¿Cómo se sabe qué tipo de piezas están en peligro? Es la dificultad de hacer una de estas listas, dice Sophie de la Pierre, que es jefa del Departamento de Protección del Patrimonio de Com. Muchos de los objetos con los que se trafica todavía no han sido ni siquiera descubiertos ni saqueados, ni por tanto inventariados. No se puede poner una lista de objetos robados. Bueno, las imágenes de los objetos que se publican en estos documentos son solo orientativas, son piezas inventariadas similares. La idea es prever qué objetos pueden ser encontrados o robados, sobre todo en yacimientos arqueológicos, para que las autoridades sepan reconocerlos cuando los intercepten, sobre todo la gente de aduana o en el equipaje de algún viajero en una caja al fondo de un camión. Dice, estos bienes pueden estar protegidos por una ley de sus países, pueden ser muy demandados en el mercado y su situación puede ser particularmente vulnerable. Muchas veces en el mercado de antigüedades se hacen las vistas gordas, como os he contado, ante tales prácticas, y son los propios actores de este mercado, los anticuarios, los que por propio interés se oponen a las regulaciones, según escribe el periodista alemán Günther Wessel en el informe Lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, Catering Illicit Traffic in Cultural Goods, publicados por IGOM. Los traficantes pueden ser redes, tengo que leer cómo se llama, pueden ser redes organizadas, pueden ser individuos imbuidos del espíritu de Indiana Jones o incluso personas comunes que trafican involuntariamente, porque un paseante poco informado puede encontrar una vieja vasija por el campo en un viaje al extranjero y llevársela a casa como sin tener conciencia que esta pieza es una pieza valiosísima de grandísimo interés histórico-artístico en el patrimonio nacional. Otras veces la apropiación no es tan inocente. La Comisión Económica Europea ha encontrado vínculos entre el tráfico ilícito de bienes culturales y la financiación de organizaciones terroristas o regímenes represivos. Si me lo creo porque es un dinero fácil. Por ejemplo, la tabla de Gilgamesh que os dije, de hace 3.500 años de antigüedad, que fue sustraída en el Museo Iraquí en 1991 y vendida para financiar grupos terroristas, que fue devuelta el año pasado a Irak por Estados Unidos. Es la primera guerra de Irak. Fueron saqueados 17.000 objetos, como os he contado, y otro ejemplo de el uso de las listas rojas también con material iraquí sucede cuando en las casas de subasta de los Países Bajos fueron detectados 7 objetos ilícitos que son conos tallados, que son escrituras cuneiformes que a mí me fascinan, y figurillas mesopotámicas, entre ellas una de la diosa madre Halaf que ofrecía coleccionista holandés y que en mayo de 2021 fueron devueltos a su país de origen. Adiós, gracias, pero eso es una entre un millón, yo creo. Circunstancias, no del caso como estas descritas son las que impulsan la legislación de la Unión Europea en ese ámbito, porque hay un vacío horroroso, un vacío, como la directiva en 2014 para la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio miembro. El último reglamento, que es de 880 de 2019, trata de prevenir el comercio ilícito y facilitar la devolución de materiales de las piezas interceptadas entre los Estados de la Unión, con un foco especial para evitar la financiación del terrorismo. O sea que nos importa porque no financia el terrorismo, nos importa porque son piezas de arte. Bueno, además de las listas rojas, el ICOM trabaja alentando a los países para ratificar la Convención de la UNESCO de 1970 y la Convención de la UNIDROIT de 1995, ambas en torno a este tipo de comercio. A ver si se pone algún tipo de red para evitar que esto circule, así como promoviendo acuerdos bilaterales entre Estados, acompañados de la actividad de la Interpol. Y entonces concluye el señor el de la Pierre, dice, pero la comunicación en este sentido es esencial. En el momento en que publicamos, distribuimos las listas rojas, gran parte del trabajo ya está hecho. Nadie podrá alegar que no sabía nada. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.